Dios te hizo libre hoy. Apláudele a Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos amados, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios de la epístola a los Romanos. Este tema número 45 se titula Predicad el Evangelio de Cristo. Estamos en el capítulo 10, en el versículo 14. Que hemos leído, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo irán sin haber quien les predique? Son preguntas que el apóstol Pablo se hace. Amén. Hermanos, el regalo más grande, presten mucha atención, eviten conversar, por favor. El regalo más grande que el ser humano pudo recibir, nosotros sabemos y entendemos que es la salvación de nuestra alma. Amén. Y todo aquel que ya lo recibió entiende que es algo incomparable. Créame, hermanos. O usted cuando obtiene algo, no sé, alguna posición material, y tú dices, yo estaba anhelando esto. Pero cuando lo obtienes dices, no hay nadie como Dios. No hay nada como tener a Dios en nuestro corazón. No hay nada como tener la presencia del Dios Todopoderoso en nuestro corazón. ¿Sí o no? Es algo precioso, hermanos. No se puede comparar tener la salvación dentro de nosotros. Es algo incomparable. Por tanto, debemos correr la voz a toda la gente. Mira, diga gloria a Dios. Yo te pregunto una cosa. Supone que hay un supermercado que está regalando comida. Tú vas y recibes. ¿Qué haces? Dicen, ve y dile a tus vecinos que estamos regalando aquí por el día no sé de quién. ¿Qué vas a hacer tú? Vas y le dices a tu vecino que no tiene que comer y le dices, vaya vecino que ya están regalando comida. ¿Sí o no? Porque es algo que están regalando y es algo gratis y es comida, ¿verdad? Mira, Dios hace lo mismo. Dios está regalando la salvación eterna de nuestra alma. Nos está regalando un lugar en el reino de los cielos. Y solamente nos manda a todos nosotros correr la voz a toda la gente. Nos escuchen o no nos escuchen, nos acepten el mensaje o no nos acepten el mensaje. Eso a nosotros no nos compete. Nos crean o no nos crean, nosotros debemos correr la voz. Es cierto que quisiéramos que todos reciban a Jesús. Créame que yo de todo mi corazón desearía que a todos los que le hablamos, le predicamos, recibieran a Jesús, se arrepintieran de todo su corazón y dijeran, yo ahora sí, ya me decidí, me entregué, ahora sí hago la voluntad de Dios. Yo desearía que todos lo hagan. Lamentablemente no todos, ¿verdad? Y como que a veces nos sentimos desanimados y decimos, pero ¿por qué no todos se arrepienten? Si es una salvación tan grande que Dios nos está ofreciendo. Y miren, hermanos, que no todos van a creer. Ciertamente Dios mandó a Jesús para morir por todos, ¿verdad? Pero no todos creen. Es lamentable eso. Pero nosotros no debemos frustrarnos por eso. Nosotros quisiéramos que todos reciban a Jesús como su Salvador, pero algunos reciben y otros no. Pero Jesús nos dijo algo a nosotros. Él nos dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Nuestro deber, hermanos, de usted y yo, que hemos experimentado la salvación, que hemos sentido al Espíritu Santo entrar dentro de nosotros, confirmándonos la salvación de nuestra alma, viendo nosotros en nuestro propio ser
sentir que el Espíritu de Dios viene y nos limpia, nos lava de nuestros pecados, nosotros nuestro deber es predicar, llevar la palabra de Dios, correr la voz. Y usted dirá: ay, pero es que yo no sé mucho. Pues con tu testimonio, ¿verdad? Mira, yo tuve esto, tuve el otro, y mira, Dios me cambió. Ahora siento paz, gozo en mi corazón, algo inexplicable que jamás lo había sentido. Eso es suficiente para decir la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Habíamos leído, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Habla de Cristo. Si nadie, por ejemplo, tu vecino no sabe, está enfermo, supongamos, enfermo allí, triste, con una enfermedad incurable, le han dicho que se va a morir de aquí a 3 días. Está frustrado allí, está preocupado. Él no puede creer en el Cristo verdadero, porque lo que le enseñaron a él fue una religión, ¿verdad? Una simple religión. Le dijeron: cree en Santa María, cree en San Clodomiro, en San Martín, en Santa Rosa, qué sé yo. Agarra la crucecita y reza 3 Padres Nuestros, qué sé yo, y tanta cosa. En eso lo enseñaron y en eso confían. Y no hay ninguna respuesta alguna. Pablo pregunta y dice: ¿cómo invocarán al Cristo verdadero si ni siquiera nadie lo ha presentado el Evangelio? Entonces, tu labor, mi labor, es llevar la palabra de Dios a aquellos que nunca escucharon el verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Luego dice: ¿o cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo se van a entregar a Cristo? ¿Cómo se van a arrepentir si no han oído el Evangelio? Dice: ¿y cómo irán sin saber quién les predique? Si tú no te dispones, si yo no me dispongo a predicar allá, así como vamos a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, si usted no se dispone, pues nadie va a llegar a esas personas. Y detrás de esas 4 paredes donde vive la gente, seguirán en problemas, en depresión, seguirán en dificultades, sus hogares seguirán destruidos, jóvenes seguirán en la pornografía, seguirán en las drogas, seguirán en el alcohol y seguirán sufriendo. Llegará un tiempo donde sus pecados los van a alcanzar y se van a morir. Y Pablo pregunta: ¿cómo irán sin haber quien les predique? Dios nos salvó, hermanos, no solamente para venir a la iglesia y a la casa y nada más eso. Dios nos llamó, nos salvó. El primer propósito es la salvación de nuestra alma. Luego es que nosotros testifiquemos con nuestra vida, con nuestras palabras, lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros experimentamos un cambio extraordinario en nuestras vidas? Levanta tu mano. Todos nosotros experimentamos ese momento maravilloso de la salvación. Y debemos nosotros testificar a los demás, hablar a los demás. Y usted dice: es que tengo miedo. Es una lucha que tenemos nosotros. Es una lucha con la carne. O sea, con los deseos del pecado que te dicen: no, ni le hables, te va a insultar, te va a pegar, ¿verdad? Ni le digas nada, es un ateo, nunca va a creer. Esa es la voz allí de Satanás que llega como dardos a tu mente y que debemos rechazarlo y debemos obedecer lo que Cristo nos dijo: predicar el Evangelio para llegar a más personas. ¿O cómo llegó el Evangelio a nosotros? Alguien tuvo que predicarnos, ¿sí o no? Claro que sí, alguien tuvo que predicarnos. Dice en un lenguaje sencillo: pero ¿cómo van a reconocerlo a Cristo como su Salvador si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Cómo?
Oramos, por ejemplo, aquí nos arrodillamos todos los cultos, 1 hora, 40 minutos, orando, diciendo: Señor, traiga las almas, toca sus corazones. Pero Pablo pregunta y dice: ¿cómo van a saberlo? ¿Cómo van a confiar? ¿Cómo se van a entregar a Cristo si no hay alguien que se acerque y le hable de Cristo? Una parte es la oración, que todos debemos hacerlo: orar por las almas, orar por la gente que está perdida. Pero la otra parte es ir y predicar ¿el qué? El evangelio. ¿Amén? A veces que ya se durmieron. A ver, vamos a ver. Den un aplauso fuerte al Señor. La ignorancia siempre lleva al error y al engaño de Satanás. A ver, otra vez. La ignorancia siempre lleva al error y al engaño de Satanás. Si usted ignora la palabra de Dios, si usted ignora lo que Dios hizo en tu vida, fácilmente el enemigo te va a engañar. El no saber de Dios les llevó a la idolatría desde la antigüedad hasta ahora a toda la gente. Nunca conocieron al Dios verdadero. Por tanto, pues dijeron: a ver, yo veo que el sol brilla, ese es Dios. Y empezaron a adorar al sol. Y la luna es como el macho y la hembra. Dijeron: y vamos a adorarlos, son ellos. Y así Satanás los engañó, los sedujo a la idolatría. Es la responsabilidad de todo cristiano testificar lo que Dios hizo en tu vida. ¿Qué debes hacer? Testificar lo que Dios hizo en tu vida. Luego, cuando ya vamos aprendiendo, vamos a predicar la palabra de Dios. Llegar a la mayor parte de personas que se pueda, siempre hablando la verdad de su palabra, cueste lo que cueste. Aunque hablar la verdad te cueste perder amigos. Amén. Aunque cuando hables la verdad te cueste que pierdas a tus mejores amigos y te digan: ya te volviste extremista. Ni siquiera podemos salir allí a darnos un bailecito. Mira, yo también soy cristiano, yo también de vez en cuando voy a la iglesia, pero me voy ahí a tomarme ahí unas copas, voy todavía a la fiesta y no es nada de malo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a acceder a eso o vas a obedecer lo que Dios dice? Debemos nosotros testificar el cambio que Dios hizo con nosotros. Mostrar al mundo la luz que brilla en nosotros, que no es nuestra, es la presencia del Espíritu de Dios. Mira, Jonás. ¿Quién se acuerda de Jonás? No, tu vecino no. Jonás, el de la Biblia. Mi vecino. Jonás, un predicador, un profeta, que en un principio desobedeció el mandato de Dios. Jonás, le dijo Dios: anda a Nínive y predica mi palabra. Dile que si de aquí a 40 días no se arrepienten esos ninivitas, los voy a destruir. Jonás dijo: bueno, Dios es misericordioso, mejor no me voy, mejor me voy a otro lado. Se subió a un barco y se metió en lo más profundo del barco, y según él se escondía de Dios. Y dice que levantó una tormenta a Dios, y él sabía, ¿verdad? Y vinieron los otros de ahí del barco y le dijeron: ¿qué haces tú ahí durmiendo? Ven y ayúdanos porque nos hundimos. Y él dijo: es por culpa mía que están pasando esto. Arrójeme al mar y va a ver que hace paz en el mar. Y lo arrojaron. Y un pez estaba ahí abierto su boca. Lo tragó, ¿verdad? Y Jonás fue a una cena suculenta para ese gran pez. ¿Y qué pasó? Allí Dios trató con él, con su rebeldía y con todo eso, con que no le predico. Que mira, aquí es donde nosotros demostramos que somos verdaderos cristianos. Yo sé que usted en su vida pasada se peleó, no se caía bien con cantidad de gente. Ahora, como cristiano,
tienes que negarte a ti mismo y empezar a perdonar a todos ellos. Jonás tenía algo contra los asirios, los ninivitas. Ellos eran malos, habían entrado a los israelitas y les saqueaban, los mataban, les hacían la vida imposible. Y él dijo, no, yo no me voy a ir a predicarles a ellos, que Dios los mate. Ay, ¿cuántos todavía dicen, yo que lo voy a predicar a mi vecino? ¿Cuánta brujería me hizo cuando yo no era cristiano? ¿Cuánta maldad me hicieron cuando yo no era cristiano? ¿Verdad? Y todavía lo aumentan y dicen, yo perdono pero no olvido. No, eso no es perdón. ¿Verdad? Yo perdono pero no olvido, dice. No. Entonces Dios diría lo mismo, yo perdono pero no olvido tus pecados. No. Dios perdonó, dice la Biblia, y lo mandó a lo profundo del mar, tus pecados. O sea, se olvidó de todo. Ya no recuerda más tus pecados. Si tú le dices, Señor, ¿te acuerdas cuando yo? No se acuerda Dios de eso. Porque Él dice que ya olvidó, que ya te perdonó lo que tú habías hecho antes. Por tanto, si tenías un enemigo, una enemiga o lo que sea, tienes que ir y predicar la palabra de Dios si hay una ocasión. Si Dios te guía, Dios te dice, ve y háblale. No digas, ¿verdad? Que se muera como Jonás. No seas Jonás o te va a tragar un pez allí. No seas Jonás. Luego fue a Nínive y predicó la verdad, aunque le dolió a él. Dice la Biblia en Jonás 3:4. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. Jonás 3:4 dice la palabra de Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, dice, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, miren qué tremendo esto. Miren qué difícil es llegar. Imagínense, pónganse en los zapatos de Jonás por un momento. Llegar a una ciudad o llegar a una familia y decirles: ¿saben qué? Dios me ha dicho que si ustedes no se arrepienten, de aquí a tantos días te vas a morir. ¿Será que te saquen a palos, verdad? ¿O no? Llegar a una familia y llegar allí a un lugar que le digas: ¿sabe qué? Si no se arrepienten, de aquí a tantos días te vas a morir. Denle un aplauso al Señor. Es difícil, es complicado. Es difícil, hermanos. Entendemos a Jonás. Jonás tuvo que armarse de valor, pero finalmente llegó con el poder, la gracia del Espíritu de Dios. Comenzó, dice, a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así, esa era su predicación: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y seguía, predicaba aquí, predicaba allá, y la gente empezó a escucharlo. Escuchen, los ninivitas eran terribles. En sus guerras, cuando iban a batallar ahí en las guerras, a los que atrapaban allí, a los enemigos que vivían, los colgaban, les sacaban el cuero, o sea, su piel, los sacaban y les metían sal y los ponían al sol. Qué tormento, ¿verdad? Eran crueles. Dice versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Imagínate, creyeron. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron. Aquí vemos que Jonás llega y predica a un pueblo, a una nación, y se arrepintieron. La respuesta de Dios se manifestó en ese momento. Su misericordia se manifestó. Pero escuchen, también nos tocará personas
cuando usted predique la palabra de Dios, le van a tocar personas que no se van a arrepentir, que te van a tratar muy mal, que incluso hasta te golpeen, hasta te peguen, ¿verdad? O eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Lo apedrearon una vez, lo azotaron, y él siempre predicó el mismo evangelio, no cambió nada. Entonces nosotros debemos rescatar eso. Aquí estamos viendo un caso de Jonás que llegó a Nínive, predicó la palabra de Dios, y ¿qué pasó? Se arrepintieron, a pesar que nunca habían oído la palabra de Dios, porque eran gentiles. Se arrepintieron y dijeron: Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué pasó? Dios les perdonó. Digan gloria a Dios. Apláudele al Señor con alegría. Cuando uno predica la verdad, muchos rechazarán, pero habrá unos cuantos que se arrepientan. Amén. Dice la Biblia, mira, dice la Biblia que el apóstol Pablo, cuando llegó a Grecia, llegó allí, ¿verdad? Dice que empezó a predicar, a hablar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Pueden guardar silencio, por favor? Presten atención, estamos aquí. Cuando se les dice vamos a leer, allí vamos a leer. Amén. Así nos entendemos. Amén. Dios le bendiga. Mira, dice el apóstol Pablo que cuando llegó a Grecia, él llegó y empezó a ver allí los monumentos a ídolos, ídolo aquí, ídolo allá, y él dice que dijo: ¿cuánta idolatría hay aquí? Luego llegó a un lugar donde lo llamaban el Areópago, donde era un lugar donde todos los oradores se paraban a predicar a cualquier cosa, a hablar. Pero lo llevaron a él y él empezó a predicar de Cristo. Dios ama al mundo, él les quiere perdonar sus pecados, arrepiéntase. Y dice que muchos se rieron y dijeron: ya te escucharemos otro día. Pero dice que unos cuantos se acercaron y ¿qué le dijeron? Pablo, ¿eso es verdad? A ver, quiero que me hables más de eso. Y empezaron a creer en el evangelio. Este es el resultado, hermanos. Nosotros hemos llegado a mucha gente. Muchos han rechazado, se han burlado y han dicho: no, eso no es para mí, o eso todavía yo no quiero para mí. Eso es para viejitos, ¿verdad? Eso es lo que dicen todos. Eso es para viejitos. Pero otros sí han creído, otros sí han dicho amén, se han arrepentido y se han entregado a Cristo. ¿Y saben qué? Han asegurado su futuro. Usted no asegura su futuro con una buena cuenta bancaria ahí con muchos dólares. Usted asegura su futuro entregando su vida a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Por tanto, recibe la salvación de su alma. Amén. Recibimos nosotros ese seguro, se puede decir así, porque la Biblia dice que recibimos el sello, la garantía que somos hijos de Dios. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, San Mateo 3:1, libro de San Mateo 3:1. Si usted puede, anote, si lo encuentra rápido sería bueno, pero para que usted escuche y pueda entender mejor, es mejor que lo anote y escuche, y yo lo voy a leer. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Quién vino? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, en el desierto, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, ¿dónde estaba predicando Juan el Bautista? En el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? En el desierto no hay gente, ¿verdad? Pero se entiende que él estaba más o menos por allí cerca del camino y hablaba, y a la gente que encontraba en el camino, le hablaba, le predicaba, le decía: arrepiéntase de sus pecados. Yo soy el que prepara el camino para el que ha de venir. Y les predicaba duro. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que muchos se arrepentían de sus pecados
y se entregaban de todo su corazón y decían: yo quiero ser una persona distinta, una persona diferente. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y mira, el mensaje del evangelio no es nada dulce, como un caramelito que tú puedes decir: ay, qué dulce, qué bonito. No. El mensaje del evangelio es confrontador. Descubre el pecado de la gente. Descubre la hipocresía de la gente. Descubre la fornicación, descubre la idolatría y todo pecado. El que lo oye tiene la opción de reconocer que es un pecador y arrepentirse, o molestarse, enfadarse, airarse y rechazarlo. Tiene esas dos opciones. Los fariseos se enfadaron y dijeron: este es otro que habla por allí. Mientras que muchos se arrepentían y se bautizaban, dice, en el bautismo de Juan. Esas son las dos opciones. Pero ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Ahí en el versículo 7 dice, 3:7 de Mateo, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¿generación de qué? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mira, Juan el Bautista sabía la intención de esa gente. Que venían a qué, no venían a arrepentirse, venían solamente a estar allí a mirar, ¿verdad? A estar ahí juzgando y diciendo: mira, ese es un tal por cual, mira, ese es así, ese es asá. En un lenguaje sencillo dice: al ver que muchos fariseos y saduceos venían a él, que él los bautizara, les dijo: ustedes son unas víboras, ¿creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. ¿Qué debemos hacer? Demostrar con nuestra conducta que somos verdaderos cristianos. A lo contrario, si seguimos mintiendo, presten mucha atención, si seguimos mintiendo, pues ¿qué diferente nos hace entre la gente del mundo y nosotros? Si seguimos siendo hipócritas, ¿qué hay diferencia entre la gente del mundo y nosotros? Si seguimos en fornicación, si seguimos en idolatría, si seguimos haciendo las cosas mal, si sigue nuestra mente allí llena de corrupción, ¿qué diferencia hay entre la gente que no conoce a Dios y nosotros? No hay diferencia. Por eso dice: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Demostremos con nuestra conducta que hemos dejado de pecar, que ya somos diferentes, que cuando tengas la tentación para irarte, cálmate y da lugar a la paciencia. Perdona, demuestra que el Señor ha hecho una obra maravillosa en tu vida. Diga gloria a Dios. El mensaje confrontando al pecado nunca cambió, siempre fue el mismo. Siempre el mensaje fue: arrepiéntase de sus pecados, porque la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Nunca cambió, siempre fue el mismo. Desde el Antiguo Testamento se predicó lo mismo contra el pecado. Todos los profetas, hermanos, todos proclamaron y decían: arrepiéntase de sus pecados, vuelvan a mí, no sigan en sus pecados. Siempre fue lo mismo. En estos tiempos el hombre ha cambiado el evangelio por mensajes con una apariencia de mensaje de Dios, mas solo levantan el ego de una persona. ¿Qué es levantar el ego? Decirte que eres un campeón, que tú todo lo puedes. Saca el campeón que está dentro de ti. No necesitas arrepentirte de tus pecados, nada. Dios te quiere hacer rico y millonario. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Todo el mundo levanta su mano y dice: yo
yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario. Ese es el evangelio que se predica hoy en día. Pero ¿cuál fue el evangelio que Cristo predicó? 4:17 de Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les dijo? Dígalo, ¿qué les dijo? Arrepiéntase de sus pecados. Jesús no vino a decir otra cosa. Hay gente que dice: Dios es amor, por eso acepta a las lesbianas y a los homosexuales. Hermanos, Dios ama al mundo y ama a toda la gente, pero no los quiere ver en esa situación de pecado. A todos les dice: arrepiéntase de sus pecados, vengan a mí y yo los limpio, los lavo de todos sus pecados y les hago nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea Dios. Ese es el evangelio. Esa es la palabra de Dios. Pero hoy en día, hermanos, la Biblia se cumple porque dice que no llegará el tiempo de la venida de Cristo sin antes venga la apostasía en masa. O sea, ¿qué es apostasía? No es ninguna señora, es apartarse del camino de Dios. Es apartarse de los principios del evangelio y solamente levantar algo de la palabra de Dios. Como hay gente que dice: Dios es amor. Claro que Dios es amor, si no, no estuviéramos aquí. Pero también Dios es justo. También Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. ¿Amén? También Dios es eso. Entonces debemos nosotros meditar en todas las partes que Dios es. Pero para todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados, para todos los que nos hemos entregado a Dios de todo nuestro corazón, hermanos, dice la Biblia que somos hijos de Dios y que somos parte del reino de los cielos y que la ira de Dios ya no está más contra nosotros y que nosotros vivimos solamente para agradar al Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de Cristo. Marcos 1:38 y 39 dice, apunte: Marcos 1:38 y 39 dice: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Eso dijo Jesús. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que Cristo predicó y que Cristo practicó y que Cristo lo vivió y que Cristo lo enseñó y lo plasmó en este maravilloso libro llamado la Biblia. Amén. Usted no tiene que dirigirse porque el pastor fulano de tal dijo esto. No, usted tiene que decir: la Biblia dice así. Porque un hombre se puede equivocar. Yo siempre les digo: no se lleven por lo que yo les dije, llévese porque la Biblia dice. Y lo que estoy leyendo ahora es ¿de dónde? De la Biblia, pues. Entonces el evangelio de Cristo es: Cristo sale, predica y dijo: yo he venido para predicar, para llevar el mensaje de mi Padre. Dice: predicaba en las sinagogas en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ese es el evangelio completo. Cuando alguien solamente predica, ¿verdad? Solamente es palabra y solamente no hay ningún mover. Entonces no hay un evangelio completo. Pero el evangelio completo es: id y predicad. Predicas el evangelio y siguen las señales, la sanidad, los milagros, las liberaciones, la presencia del poder de Dios en ese momento, la llenura del Espíritu. Y todo esto es el evangelio completo. Digan gloria a Dios. Digan: Cristo vive. Marcos 16:15. Vamos a leer ahí. Apunte. Marcos 16:15. Palabras de Jesús, que dijo esto. Palabras de Jesús. Dijo, y les dijo: id
por todo el mundo. O sea, vayan por todo el mundo. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la gente. El que crea, y ya les expliqué que creer es arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo como su Salvador, reconocer que somos pecadores, creer de todo corazón y recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y fuere bautizado, dice, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Y por qué no dice el que no fuere bautizado será condenado? Ay, qué linda es la Biblia. El que creyere no dice primero el que fuere bautizado y después creyere. No. Por eso que les digo, el bautismo no salva a nadie, pero es testificar. Escuchen muy bien, escuchen. El bautismo es demostrar lo que Dios hizo en mi vida. Dios me cambió. Por eso voy y le digo a todos que ya no vivo más para pecar, no vivo más para hacer lo malo. Me sumerjo y al levantarme de las aguas testifico que he nacido para una vida nueva. Amén. He nacido solamente para vivir para Cristo. Por eso dice, el que crea, reconozca que es un pecador, se arrepiente de sus pecados, reciba a Cristo como su Salvador. El que creyere y fuere bautizado, o sea, demuestre a todos lo que Dios hizo en su vida, será, dice, será salvo. Aquellos que dicen, yo creo, hermano, yo ya creí, yo ya me entregué, yo entregué mi vida a Cristo, pero no me quiero bautizar. Escuchen, el bautismo no es una opción. No es como escoger entre papas fritas y pollo a la brasa. No es como escoger entre me quiero comer este plato o me quiero comer el otro. No. Es un mandamiento para aquellos que realmente sintieron un cambio en su vida. Hay gente que les dice, bautízate para que te sanes. Esa es una mentira y no va a pasar nada. Tiene que creer. ¿Qué es creer? Reconocer que es un pecador, arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. Eso es creer. Después de creer, ¿qué pasa? Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no cree, pues aunque lo bauticen, mas el que no cree, aunque lo bauticen, será condenado. Hay gente que lo han bautizado y nunca nació de nuevo, nunca sintió un cambio en su vida y por tanto lo remojaron. Ay, no se molesten conmigo, apláudele a Cristo. Así es, hermanos. Si alguien te dijo, vamos, nos bautizamos ahí. ¿Cómo es el bautismo? Ay, mira qué bonito, lo meten al agua, lo dejan 3 minutos adentro y luego lo sacan. No. Hay remojados, ¿verdad? Cantidad de remojados. Pero si tú creíste, te arrepentiste, Señor, perdona mis pecados, te entregaste a Dios de todo tu corazón, ¿qué pasó? Pues Dios entró en tu vida, Cristo está dentro de ti, eres un nacido de nuevo y ahora ya eres salvo. Ahora dice la Biblia que nadie te puede decir, eres un hijo del diablo, nadie. Y eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanta tu mano. Ay, todavía tienen dudas algunos así, ¿verdad? Yo. Levanta tu mano arriba bien alto. Ahí está. Apláudele a Cristo, gloria a Dios. Juan 1:12 dice que todos aquellos que recibieron a Cristo de todo su corazón son llamados hijos de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Hay iglesias que no creen en las señales de Dios. Pues dice la Biblia que a los que creen. Si no creen, pues siguen allí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué dice? En mi nombre.
No va a estar en el nombre de como hacen los exorcistas católicos, ¿verdad? Agarran su crucecita y dicen por la Santa María, Madre de Dios y no sé qué y no sé cuánto. Por los no sé qué o demonio fulano. No. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús. Así de sencillo. Sal de ella, sal de él en el nombre de Jesús. Listo. Un endemoniado ahí que se manifieste. El demonio no puede hacerse loco y ay, que en el nombre de... No puede hacerse loco. ¿Usted cree que el demonio puede ir? Ay, sí, claro. Escuchen, un hijo de Dios, por más que sea un nacido de nuevo de 2-3 semanas ahí, ¿verdad? Está consagrado, está entregado a Dios de todo su corazón. Y ahí que en la noche viene el diablo ahí a pesadillas, levántate. No es que, ay, me está molestando. Que ponte de serio, hermano. En el nombre de Jesús, vete de aquí. Y van a ver que no vuelve más. No tengas miedo. Y eres un hijo de Dios. Tú dile, ¿qué vienes aquí a molestarme si yo ya no soy tuyo? Ya no estoy a tu autoridad ni a tu merced. Ya no soy tuyo, ahora soy de Cristo. Te estás equivocando. Vete de aquí en el nombre de Jesús. Así es, hermanos, no tengan miedo. Ay, algunos todavía duermen con la luz prendida, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablando del don de lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice que una vez una persona dijo, a ver, voy a comprobar este versículo. Alguien contó eso. No sé si se murió o no se murió, pero eso sería tentar a Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia, tomarán en las manos serpientes, significa que no importa lo que venga y lo que esté delante de ti, no importa. Amén. No importa qué es lo que esté delante de ti, digas, ay, esta situación parece terrible, parece que no puedo superarlo. No, tranquilo, Dios está contigo. Amén. No tengas miedo, Dios está contigo. Dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué le pasó a Pablo en la isla de Malta? Dice que una serpiente le picó así, ¿verdad? Le metió todo su veneno. Y dice que los naturales de ahí, los nativos, toditos a su alrededor mirándolo a ver qué hora se hincha, ¿verdad? Y al ver que nada le pasó, lo tomaron como Dios. Solo que Pablo era un hombre de Dios y les predicó la palabra. Es tremendo, hermanos, no le pasó nada. Si alguien te quiere hacer daño, escuchen, pues debemos orar en el momento de comer cualquier cosa. Ora, no empieces a hacer ahí una oración de Pentecostés ni de liberación por tu comida. No. Di gracias al Señor, gracias, Señor, por estos alimentos que tú me has dado. En cualquier rato vas por la calle y si ahí un vecino te quiere hacer brujería, tranquilo, no tengas miedo. Ay, es que ese vecino es un brujazo y me va a echar una brujería. Tranquilo, eres un hijo de Dios. Escucha, todo lo que intenten contra ti es como que alguien que está ahí tirando algo en la pared le va a rebotar en la cara. ¿Ven? Todo lo que intenten contra ti va a rebotar para ellos. A ti no te hará nada. Obviamente, si estamos en las manos de Dios, si somos hijos de Dios, estamos seguros en Cristo Jesús. Si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué pasa? Y sanarán. Este es el evangelio completo. Por eso que nosotros, nuestra iglesia, nuestra congregación se caracteriza por eso. ¿Por qué? Por llevar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Cristo y hacer lo que el Señor nos dijo. Oren por los enfermos, oren por el oprimido, echen fuera ese demonio, no puede estar metido allí. Al no ser que la persona se encierre y diga, no, yo quiero estar ahí todavía. Bueno, allá tú, ¿verdad? Allá tú con tu demonio. Romanos 10:15, versículo siguiente. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. O sea, dice, ¿cómo habrá nuevos cristianos, nuevos convertidos, nuevos nacidos de nuevo, que prediquen, que sean enviados a predicar la palabra de Dios, si dice nunca creyeron todavía? Es por ello que debemos nosotros predicar la palabra de Dios, se convierten, los discipulamos, porque Jesús dijo, id, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo, ¿saben qué es un discípulo? Y pueden apuntarlo. Un discípulo es aquel que quiere imitar a su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Tu maestro es Jesús. Jesucristo es tu maestro. A Él debemos imitarlo, todos. Nuestro trabajo es imitarlo a Él, porque si decimos ser discípulos de Cristo, pues debemos imitarlo. Imitar su presencia, imitar su carácter, imitar su manera de ser. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Entonces debemos imitar eso, ser humildes, ser pacientes, ser amorosos, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, buenas noticias. ¿Sabes? Cuando vas y le predicas a un hombre que está sometido en la idolatría, a un hombre que está sometido en la fornicación, está allí sometido en cualquier tipo de pecados, por ejemplo en la drogadicción, en el alcoholismo, que le estás llevando buenas noticias y nuevas. Le estás diciendo que Cristo le puede libertar de esa opresión maligna que tiene. Cristo. Amén. Luego dice, ¿y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es llegar a los que traen buenas noticias. Es hermoso predicar la palabra de Dios. Es una honra ser llamados a cumplir tan importante labor. Hay recompensa por predicar. O sea, vamos a ser recompensados por llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Créame, cuando llegó la palabra de Dios a mi vida, yo dije, ¿qué sería de mí si Cristo hubiera venido o me hubiera muerto antes que la palabra de Dios llegue a mi vida? De cierto que estaría perdido para siempre. De cierto que estuviera en la condenación eterna del infierno, pero gracias a la misericordia de Dios, que la palabra de Dios llegó a tiempo a mi vida. Amén. Estamos agradecidos. Primera de Pedro 5:4 nos dice, apunte, Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué es corona? Siempre la corona es porque te lo ganaste. Ay, aquí lanzo una pregunta, a ver si están filudos. ¿Te ganaste la salvación? ¿Sí o no? Ay, no puede ser. Otra vez. ¿Te ganaste la salvación, sí o no? ¿Cómo que te la ganaste? O sea, que hiciste cosas grandes para ganarte, ¿no? Ah, ya ven, cayeron. ¿Te ganaste la salvación, sí o no? ¿Por qué? Porque es por gracia, pues. Entonces, ¿de qué te vas a ganar? ¿A qué dice que vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria? Siempre las coronas son premios. ¿Y a quién lo premias? ¿Al que llegue en último lugar en la carrera de maratón? ¿O al primero? Al primero, pues, ¿sí o no? A ellos los van a coronar. El primer puesto, no dicen último puesto, no, ¿quién hace eso? Nadie. Entonces, a los que triunfen, a los que prediquen la palabra de Dios, a los que vivan de acuerdo a la palabra de Dios, a ellos los van a coronar
Por eso que no todos van a tener la misma corona, dice la Biblia. No todos tendrán las mismas coronas con los mismos detalles, porque no todos harán lo que Dios les dice, lamentablemente. Algunos tendrán ahí una coronita, quizás con una sola perlita, supongamos eso. Y otros tendrán con miles, llenecito ahí de piedras preciosas. ¡Wow! ¡Qué bonita corona!, ¿verdad? ¡Qué bonito premio! Pero eso es de acuerdo de cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces nosotros perdonamos antes de vengarnos, antes de hacer cosas malas? ¿Verdad? Obedecemos la palabra de Dios antes de desobedecerla. De esa manera nosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria por predicar la palabra de Dios. Usted que se esfuerza allí en oración, en ayuno, vas a predicar ahí a tu vecino, a tu vecina, usted no está perdiendo el tiempo, como dicen por allí. Ay, eso no tienen que hacer, mira, ya vienen a tocarnos la puerta, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. No tienen que hacer. Pero escuchen, usted está atesorando un tesoro allá arriba, una recompensa que muchas veces nosotros, por lo que vemos en esta tierra, decimos: ay, es que hay gente que dice: he perdido tanto tiempo de mi vida. No hemos perdido nada. Hemos ganado, hemos atesorado un tesoro grande allá arriba en el reino de los cielos. Dice la Biblia: donde no entra ladrón. Imagínate, acá los ricos y millonarios tienen que meter seguridad, candado por todo lado. Pero allá en el reino de los cielos, nada de nada. Ahí todo es hermoso, ni nuestra mente se alcanza a imaginar cuán precioso es. Pero es la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores. Apocalipsis 2:10 dice esto. Apocalipsis 2:10 dice: no temas, solo apunte, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Escuchen, esta iglesia estaba pasando una necesidad terrible, luchas, dificultades, momentos bien complicados, pero se habían mantenido fiel. A diferencia de la iglesia de la Odisea, que se habían apartado a un evangelio de dinero, de amor, solamente eso. Estos se habían mantenido en la palabra de Dios, en predicar: arrepiéntase de sus pecados o se van a ir a la condenación eterna. No hay otro evangelio. Se habían mantenido en eso. Por tanto, se habían mantenido en eso, en predicar la verdad. Le dicen: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, o sea, en un momento difícil. Pero ahí es donde nosotros debemos mantenernos más fieles a Dios. Cuando pasas momentos difíciles, no es porque Dios quiere matarte, no. Es porque Dios está moldeando tu vida. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos 8:28: mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito como Dios te llamó. Si te llamó con un propósito grande, pues las tribulaciones van a ser un poco más fuertes. Pero escuchen, ¿qué dice la Biblia? Que no hay tribulación o tentación que no podamos soportar. Entonces, de esa manera nosotros estamos, ¿qué? Tranquilos, pues. No estás desesperado y que me muero, que no sé qué, que no sé cuánto. Tranquilo, Dios está contigo. Amén. Entonces, sé fiel, dice, para que seáis probados. Y cuando dice probados, es como que agarras ahí un pedazo de oro que encontraste allí en el cerro, ¿verdad? Y lo metes al horno, y empiezas a sacar todo, empiezas a probarlo allí, a purificarlo, significa probar. A limpiarlo de todos esos minerales que no sirven para nada, y se queda, ¿qué? Oro puro. Eso es lo que hace Dios en los momentos difíciles. Cuando todo nos duele, cuando hay tribulación por todo lado, Dios nos está moldeando para un propósito grande. Y tendréis tribulación por 10 días. Escuchen, esas tribulaciones no duran toda la vida.
No duran toda la vida, son días. Y a veces es conforme nosotros dejamos que Dios trate con nosotros. Y a veces lo agrandamos más también porque no entendemos y nos desesperamos y creamos problemas. No, debemos mantenernos tranquilos confiando en Dios. Al cabo que la fe nos da la fuerza y el justo vivirá por la fe y seguirá viviendo. El justo vivirá confiando en Dios porque él sabe que Dios tiene todo el control en su vida. Luego dice, y yo te daré la corona de la vida, o sea, te premiaré con una corona especial para ti. Será un premio precioso, algo diferente a los demás. Igual que en Santiago 1:12 les dice, a todos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si amas a Dios, soporta las tentaciones. Hay gente que dice, Señor, yo te amo, pero viene la tribulación, ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Para eso me voy. Mis pensamientos no son como los tuyos, responde Dios. Y tú dices, ¿dónde está, Señor, tus pensamientos? Yo te respondo, aquí está, en la Biblia, la palabra de Dios. Digan gloria a Dios. Según de Corintios 3:14 al 18 dice, según de Corintios 3:14 al 18, vamos a leer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, ahorita les explico eso, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como es un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando la gente recibe el mensaje de la palabra de Dios, si no dan el primer paso, ¿cuál es el primer paso? El arrepentimiento. Si la gente no se arrepiente, si la gente no reconoce que es un pecador, primero, dice, es verdad lo que dices, hermano, soy un pecador, soy terrible, reconozco eso, voy a arrepentirme. Dice que Dios me puede cambiar, me voy a arrepentir, que Dios me cambie. Denle un aplauso al Señor fuerte. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? El velo, o sea, Jesús dijo que la gente que no conoce a Dios, ¿cómo está? Cegada, ¿verdad? Por sus pecados. El pecado los nubló. El pecado es como una venda en los ojos que no le permite a la gente ver su realidad y le culpa a todo el mundo. Estoy así por culpa del fulano de tal, ¿verdad? La mujer allí que sufrió quizás un momento terrible con alguien, dice, estoy así por la culpa de él, pero no reconoce y dice, yo pude no haberlo hecho caso a él y estuviera normal. No reconocen. Entonces están cegados. Pero ¿qué dice Dios? Aquellos que reconocen que son pecadores y dicen, me arrepiento de mis pecados, de todo lo que he hecho. Y hay gente, por eso les digo, hay gente que dice, es que yo no he hecho nada malo, es que yo solamente le hago bien a todos. Jesús dijo algo a los varones, ¿verdad? Jesús dijo, aquel que solamente mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Así de sencillo. Entonces no vengamos a decir, es que yo no soy pecador. Reconocer que somos pecadores. En ese momento dice la Biblia, Dios quita la venda de los ojos y vemos nuestra realidad. Y ahí es donde lloramos.
derramamos nuestra alma y decimos: Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Y ahí es donde la gloria de Dios viene a nosotros, nos cambia, nos transforma cada día. Mira lo que dice en un lenguaje sencillo. Ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Ellos nunca entienden esto. Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, ellos llegan a comprenderlo. El que se arrepiente y pide perdón al Señor, ahí está. El que se arrepiente y pide perdón al Señor es como si les quitara el velo de su entendimiento. ¿Cuál es el primer paso? Si usted dice: es que yo no puedo cambiar, yo ya estoy desahuciado, yo ya no puedo cambiar, soy así y así voy a morir, dicen muchos. Yo me acuerdo que mi abuelita decía así. Y empezamos a orar y Dios hizo la obra. Así he sido, así soy, así moriré, dicen. Bueno, si se arrepienten, ¿qué pasa? Si se arrepienten y piden perdón al Señor, el velo se les va a quitar de su entendimiento. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, cuando alguien se arrepiente, ¿qué hace? Rocía la sangre de Cristo y nos limpia de todo pecado. Experimentamos el nacimiento nuevo. Lloramos, ¿por qué? Porque reconocemos nuestro estado de pecadores. Y ahí es donde Dios nos limpia, nos lava de todo pecado. Luego dice: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Luego dice: somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Jesús lo dijo: somos luz del mundo, reflejamos la gloria de Dios, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción del Espíritu de Dios en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él, porque el Señor es el Espíritu, son el mismo. Y dice: y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambió nuestra vida. Gracias a Dios y al Espíritu Santo, dice, que obró en nosotros. Mira, cuando alguien se arrepiente, se entrega a Cristo de todo su corazón, viene el Espíritu de Dios, lo limpia, lo lava de todo pecado y es una nueva criatura. Es un nacido de nuevo. Es una persona que nació en su vida espiritual y ahora sí que va a tener hambre de la palabra de Dios, hambre de orar, hambre de buscar a Dios en oración, en clamor, porque ya tiene una vida nueva. Amén. Es como nacer pues en nuestra vida normal. Nosotros tenemos necesidades. Queremos comer, queremos tomar agua, y lo mismo es la vida espiritual. Si nacimos de nuevo espiritualmente, tenemos necesidad de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, de congregarnos, de bautizarnos, de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como les dije, aquellos que predicamos, que evangelizamos, no todos van a creer. Como dijo el profeta Isaías: Señor, nadie ha creído en nuestro mensaje. No es nuestra responsabilidad quién cree o no. Solo debemos predicar sin cansarnos, que Dios es el que hace la obra. Pablo dijo: yo sembré, y el otro predicador llamado Apolos regó, pero el quien le dio el crecimiento, ¿quién fue? El Señor. Él fue el quien hizo la obra en el corazón de cada persona. Marcos 6:1 dice: y si alguien en un lugar no les recibe ni les oye, salgan de allí, sacudan el polvo de sus zapatos o de sus pies para testimonio a ellos. Dice: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que aquella ciudad.
y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y yo no les cambio el evangelio. El evangelio sigue siendo el mismo: arrepiéntase de sus pecados, entréguese a Cristo y Dios les va a cambiar. O a lo contrario, dice la Biblia, está la condenación. La paga del pecado es muerte eterna. Entonces mira lo que nos explica aquí el Señor. Dice: si vas a una persona, le predicas y te rechaza, te rompe el folleto y te tira en la cara y hasta te da un golpe, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar otro golpe? No, ¿verdad? Déjalo, Dios. Bueno, Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Pero escuche, si no se arrepiente, ay, ay, ay. Hermanos, ahí nunca va a poder decir: a mí nunca me hablaron, a mí nunca me predicaron, porque Dios se lo va a mostrar. Versículo 17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Vamos, digan fuerte: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntase de sus pecados. Cierto que la gente que no conoce a Dios está ciega, sí, pero no está sorda. Escuchan. Y al escuchar dicen: bueno, soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. En ese momento, ¿en quién confío? En Cristo. Él murió por mí hace 2000 años. Toda la Semana Santa la gente reflexiona, pero no se arrepiente. Por eso que no cambia. Pero si se arrepintieran y se entregarían a Cristo, le dijeran: Señor, aquí estoy, cámbiame, que yo no puedo cambiar por sí solo, Dios les cambiaría, porque en ese momento estás demostrando que estás confiando en Dios, en Cristo. Versículo 18: pero digo, han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice: sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. O sea, no hay una sola persona que pueda decir: yo nunca escuché el mensaje de Dios, cuando lleguen en la presencia del Señor, porque todos habrán escuchado la palabra de Dios. Versículo 19: también digo, ¿no han conocido a Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué significa esto? Los israelitas no quisieron aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo, o el Salvador de ellos. ¿Y qué pasó? Pues el mensaje pasó a nosotros, los gentiles, los paganos, los que pecábamos todo el tiempo contra Dios, los que adorábamos, imaginen los incas, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a los cuadrúpedos, los egipcios, adoraban a todo, menos a Dios, al verdadero Dios. Entonces el evangelio pasa a nosotros. Viene el apóstol Pablo y empieza a predicar a todos los gentiles y gana muchísima gente. Y ahí es donde dice: les provocaré a ira con un pueblo que es insensato, les provocaré a ira, o sea, con nosotros, para que los israelitas vean y digan que Jesús es el Mesías, es el Salvador del mundo. Lamentablemente hasta ahora ellos no quieren reconocerle a Jesús como el verdadero Salvador del mundo. Versículo 20. Casi terminamos aquí. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo les pregunto a ustedes, antes que usted conozca a Cristo, ¿usted buscaba a Dios? ¿Sí o no? Pues, ¿quién buscaba a Dios? Usted pensó y dijo: de aquí a 3 años voy a hacerme cristiano, evangélico, voy a servir a Dios. Créame, en mis planes no estaba eso. Por eso dice: fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros nunca buscamos a Dios. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Una enfermedad nos trajo, Dios nos trajo de esa manera. Nosotros nunca buscamos a Dios. A ver, un joven disfrutando allí en la discoteca, bailando, pasándolo bonito, hermoso. De pronto pasa algo allí. Llega al hospital enfermo, desahuciado. Llega a la iglesia, Dios lo sana, lo levanta, y ni se le cruzó por la mente que un día iba a pasar eso, iba a recibir la salvación de su alma. Para así es Dios. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Último, versículo 21.
Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Miren cómo se volvió el pueblo de Israel, rebelde. Jesús vino a salvarlos a ellos. No creyeron, lo rechazaron y lo crucificaron. Pero no fueron solamente eso, fueron nuestros pecados, que por esos pecados Cristo fue crucificado. Y no nos seamos un pueblo rebelde y contradictor. Aceptemos la palabra de Dios. Si yo les digo algo que no está en la Biblia, pueden rechazarlo, están en su derecho. Pero si yo les digo algo que está en la Biblia, usted debe decir amén. Amén. Porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Amén. Hermanos, aceptemos siempre la palabra de Dios. ¿Y cuál es el llamado? Arrepiéntete de tus pecados, si aún no lo hiciste. Si ya lo hiciste, qué bueno, sigue adelante, sigue adelante. Pero si no has visto un cambio en tu vida, hoy es tu tiempo. Hoy preparó Dios para que tú lo hagas. Porque alguien ora por ti, porque tu madre, tu padre, alguien, un familiar ora por ti. Por esa oración Dios está tratando, Dios ha preparado esto. Pero es tu decisión. Amén. Y no seas un pueblo rebelde y contradictor. Sé más bien alguien que acepte la palabra de Dios. Pongámonos en pie. Vamos a orar a Dios. Josecito, oremos a Dios. Cierra tus ojos allí. Mira, quizás no pensaste, porque nadie pensamos decir voy a la iglesia, hoy día sí me arrepiento. Nadie pensamos eso. Nadie pensamos eso. Pero yo quiero que en esta hora tú ores.